Bueno, entonces un saludo para todos. Estamos desarrollando la prueba diagnóstica. Entonces decíamos que la derivada de la primera función es menos 12x al cuadrado más 2. De la segunda sería 10x a la menos 6 más 10. ¿Listos? Bueno, cuéntenme cómo les fue con la tercera. Menos raíz de x, profe. Raíz cuadrada, menos raíz de x. Sin embargo, algo importante, si a mí me dan la función en términos de radicales, la respuesta la dejo en radicales, pero si a mí me dan la función en términos de potencia, la dejo en potencia, no hay necesidad de volver la raíz. ¿Listos? Ya que ustedes quieran volver la raíz, pues bueno, no hay ningún inconveniente, pero pues se sugiere que se deje la misma expresión como está. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo fue la respuesta? Menos x a la 1/2 me dio a mí ahí. Menos x a la 1/2. Bueno, yo creo que sí, pónganle cuidado. Este 3/2, que es el exponente, pasa a multiplicar el coeficiente de x, es decir, menos 2/3 por 3/2, eso me daría menos 6/6, y eso nos daría menos 1, ¿no? Sabemos que menos 6 dividido en 6, pues nos da 1, entonces menos 1. Y a 3/2 le quitamos 1, y 3/2 menos 1 nos daría 1/2. O sea que la respuesta sería menos x elevado a la 1/2. ¿Listos? Que si quieren dejarlo menos raíz cuadrada de x, bueno, listo. También es válido. Pero, como les decía, por ejemplo, la siguiente que tiene un radical, la respuesta se deja en radical. Bueno, la cuarta, cuéntenme cómo les fue con la cuarta. Raíz cuadrada de 4x más 5. Entonces quedaría... cuéntenme cómo quedaría. 2 sobre raíz de 4x más 5. Bueno, raíz cuadrada. ¿Cómo era la función? Perdón, 2x más 5. Raíz cuadrada de 2x más 5. Raíz de 4x más 5. A 4x. Raíz cuadrada de 4x más 5. Eso, listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí es raíz cuadrada. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Entonces, reexpresar, ¿no? Aquí sí obligatoriamente tenemos que volver esa función que está en términos radicales, dentro de un radical tenemos que volverla potencia. ¿Y cómo se vuelve potencia? Entonces 4x más 5, y eso lo elevamos a la 1/2. ¿Listos? Entonces 1 dividido en 2. Listos. ¿Sí? Ahí no estamos derivando, sino simplemente estamos reexpresando. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahí? Ya lo tenemos ahí, entonces ahora sí lo vamos a derivar. ¿Cómo quedaría? Se baja el exponente y se le resta 1, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, recordemos que esto sería que nosotros tenemos acá una derivada externa, o sea que tenemos que hacer esto, ¿sí? Derivar este 1/2, y también tenemos una derivada interna. Entonces, primero derivamos la externa, ¿cierto? Primero esta, y luego la derivada interna. Y entonces, ¿cómo quedaría eso? Entonces, eso quedaría 1/2, factor de, entre paréntesis, 4x más 5 elevado a la que, ¿cuánto nos da 1/2 menos 1? Entonces quedaría a la menos 1/2. ¿Sí?
Nuevamente, este 1/2 le quitamos 1. Entonces 1/2 menos 1 nos daría menos 1/2. Y ahora sí, lo multiplicamos por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? 4. Muy bien. Simplemente 4, ¿cierto? Entonces, colocamos acá el 4 y cerramos. ¿Qué puedo hacer aquí inmediatamente? O sea, yo puedo llegar y este 4, reducirlo con este 2, ¿sí? Porque si yo multiplico 4 por 1/2, entonces sería 4 por 1, 4, dividido en 2. Y ya sabemos que 4 dividido en 2, pues nos da 2. Entonces la respuesta en total sería, entonces nos quedaría 2 sobre raíz cuadrada de 4x más 5. ¿Quién explica ese resultado? ¿Por qué me dio eso? Se pasó abajo para quitar el negativo, el exponente Correcto. negativo. Muy bien, entonces lo primero que hacemos pues es ese exponente negativo, volverlo positivo pasando la expresión 4x más 5 al denominador. ¿Y qué hacemos también? ¿Qué queríamos también? Volvemos a reexpresar la función, ¿no? Estaba en forma de potencia, ahora lo volvemos radical. ¿Listos? Entonces, por eso nos daría 2 sobre raíz cuadrada de 4x más 5. A ver, Johan Medina, cuénteme por qué queda el 2 arriba. Johan Medina, ¿me escucha? Bueno, abrió el micrófono, pero no ha dicho nada. Cuénteme, Johan. O Johan, perdón. Bueno, aquí me dice por el chat. No lo escuchamos, Johan, pero puede escribir ahí por el chat. ¿Por qué el 2 quedó solito arriba? Bueno, entonces, simplemente pues 4 dividido en 2 me da 2 y el 2 ¿qué? Entonces vamos a ver aquí contestar. La verdad ando perdido, profe, no recuerdo bien el tema. Ok, bueno, gracias por la honestidad, pero la idea, muchachos, es que de hoy en 8 ya esto esté como agüita, ¿verdad? ¿Listos? Clarito, porque si no, pues vamos a andar perdidos en todo esto de cálculo integral. ¿Listos? Bueno, ¿alguien me quiere decir por qué quedó el 2 solito arriba? Lo multiplica por el 1, profe. Correcto, ¿no? Entonces el 4 al multiplicarlo por 1 y al dividirlo por 2, pues nos da 2, pero nos queda en el numerador, ¿no? No nos queda en el denominador. Bueno, correcto, muy bien. Esta es una derivación de una función con radical, pero que a su vez el radical es compuesto, que significa que toca hacer regla de la cadena. Bueno, sigamos con la otra. Entonces, la siguiente es raíz cúbica de x al cuadrado más 5x menos 2. ¿Todavía estoy compartiendo la calculadora? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, entonces, venga, borremos todo eso. Listos. Entonces nos dicen que vamos a derivar la función f de x igual raíz cúbica, pues que por favor me la dictan. Raíz cúbica de x al cuadrado más 5x Al menos 2. cuadrado más 5x Ok. menos 2. Más 5x menos 2 es. Bueno, menos 2. Sí, señor. Listo, muchachos. Cuéntenme, ayúdenme a hacerla porque esta es la prueba diagnóstica.
¿sí? Entonces, y pues les quedó buen tiempito porque es que pues hay veces yo no sé y a pesar de que supuestamente esto es fibra óptica y hay veces se cae, no sé qué pues estará pasando. Cuénteme, ¿qué es lo primero que hago ahí en este ejercicio? Reexpresamos, profe, la Correcto, ecuación o la derivación de adentro por un tercio. correcto, muy bien. Reexpresamos, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría x al cuadrado más 5x. Cerramos paréntesis y eso lo elevamos a la un tercio, ¿no? Entonces, listos. Entonces, listos. Ahí no hemos derivado, simplemente, como dijo el señor Retis, ahí simplemente reexpresamos esta función en términos de radical para volverlo en términos de potencia, ¿no? Listo. Ahora sí, similar a como hicimos la anterior, ¿no? Entonces, recordemos que regla de la cadena, esta es la derivada externa, esta es la derivada interna, ¿sí? Entonces, primero derivamos el un tercio y luego derivamos la interna. Muchos estudiantes hay veces cometen el error de que derivan al tiempo, las dos, ¿sí? Y pues la idea es que lo hagan por separado. Entonces, cuéntame, ¿cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría esa derivada? Un Lo único que tercio, un tercio, correcto, entre x paréntesis, al cuadrado, sí, entre paréntesis, x al cuadrado. ¿cierto? O sea, Este todo ya me lo que hizo está ahí dudar. por dentro. ¿Y eso lo elevamos a la qué? Ah, sí, x al cuadrado a la menos 2 tercios, que es la resta entre un tercio menos uno, ¿no? Correcto, muy bien. Listos. Por favor, ¿esto qué es? Esto que estamos acá, ¿sí? Todo esto que hemos hecho acá, ¿sí? Es simplemente la derivada externa, ¿no? Derivada externa. Es decir, ¿quién? Solamente hemos derivado este un tercio. Yo les decía, ¿sí? Yo les decía que hay algunos estudiantes que derivan todo de una vez, o sea, derivan el un tercio y por dentro llegan y colocan aquí 2x más 5, ¿sí? Y no se les olvide que hay que dejar la función tal y como está, porque solamente estamos haciendo la derivada externa. Y ahora sí, vamos a multiplicar, ¿cierto? Por la derivada interna. Y la derivada de lo que está por dentro, ¿cómo sería? A ver, Lisbeth, ¿cómo quedaría? Cuéntame. Si está conectada Lisbeth. 2x más. No veo a Lisbeth por ahí. Ah, Jimena Bayona. Sí, Jimena Bayona. Jimena, ¿me escuchas? Sí, señor. Eso, Jimena. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada interna? Es decir, la derivada de x cuadrado más 5x menos 2. 2x más, 12x más 5. bueno, muy bien. Listo, muchas gracias. Entonces, Sí. 2x más 5. Bueno, listo, pero ahí ya quedó expresada la derivada, ¿cierto? Porque entonces este pedacito sería la derivada interna, ¿no? Entonces, esto sería la derivada interna. Ya utilizamos la regla de la cadena para derivar esta función con radical, ¿cierto? Pero nos hace falta arreglar algunas cositas. Esto está elevado a la 1, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema que yo lo multiplique por 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, a ver, quién me dicta?
¿Cómo nos quedaría esa respuesta? Entonces eso sería igual a 2x más 5, 3, raíz. Algo importante, muchachos, yo sé que ustedes se van a ir con muchas dudas en esta tutoría, sobre todo los que no han visto derivadas, sí, esto es como, esto se olvida, si no se practica, esto se olvida. Pero entonces, la idea es recordarlo. Van a tener una semana para recordar todo esto, ¿sí? Porque pues ya necesitamos empezar temas nuevos. Entonces, deben por favor verificar las reglas de derivación, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas? Si quieren ahorita se las escribo para que ustedes las tengan pendientes y busquen en YouTube algunos tutoriales, busquen textos, busquen ejercicios resueltos. Ustedes ya saben que hoy en día se le toma la foto a un ejercicio y saca todo el resultado, pero la idea no es copiar resultados porque pues, por ejemplo en los parciales es muy sencillo evidenciar eso. Cuando el estudiante copia el ejercicio tal y como salió ahí en la solución del software, pues es fácil. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitan, o para desarrollar cierto tipo de problemas, siempre tienen que programarlo de manera que salgan unas propiedades que no hay necesidad en muchas ocasiones de utilizarlas, que yo no explico, ¿sí? Entonces, hacen unos procedimientos de más, copian exactamente igual y pues ya uno prácticamente se da cuenta que, pues que realmente, que eso no fue hecho sino en un programa. ¿Listos? Entonces, y esto lo elevamos una cosa a la 2. Bueno. Listo, muchachos. Esa sería la respuesta de la derivada. Entonces les estaba diciendo, algunos van a quedar perdidos. Entonces yo les sugiero que averigüen las reglas de derivación. ¿Listos? Bueno, 2x más 5, al multiplicarlo por 1, pues nos queda 2x más 5 y nos queda en el numerador. Pero esto, por tener un exponente negativo, ¿sí? Esto que estoy aquí señalando, por tener un exponente negativo, pasa ¿para dónde? Para el denominador. Y nosotros pues tenemos que saber que así como reexpresamos este radical en forma de potencia, también puede hacer lo contrario. Está en forma de potencia y pasa a ser el radical. Entonces recuerden, primero que todo, que si esto está negativo, pues toda la expresión pasa para el denominador. Y este 2, que es el numerador del exponente, pasa a ser el exponente del radicando. Y este 3, que es el denominador del exponente, pasa a ser el índice del radical. Por favor, todo esto es bueno, vuelvo y repito, esto es lógico que ustedes no lo van a aprender sea así como lo estoy hablando, eso no es así, eso necesitan hacer ejercicios, mirar videos y demás. Pero entonces les recuerdo pues que esto es cálculo integral. Sin embargo, yo, digamos, les pongo una integral para que la desarrollen y derivo la respuesta y ahí vuelvo y les explico algunas cositas, pero sí les sugiero, les aconsejo de que no dejen temas sin entender para ver la siguiente tutoría porque pues quedan perdidos. Este 3, ¿por qué quedó acá? Este 3 quedó solito acá. ¿Por qué? Pues porque este estaba aquí en un tercio y ese 3 no se modificó para nada. Este 3 está multiplicando esta expresión. Entonces ahí quedó ese 3 normal. Listo, muchachos, esa sería la respuesta. Que de pronto si ustedes quieren quitar este radical o bueno, hacer algún proceso, pues ya eso es una decisión, digamos, una decisión que no es prioritaria para el desarrollo del problema como tal. Bueno, me imagino, vuelvo y repito, que tienen algunas preguntas. Voy a copiarles de una vez cuáles son las reglas para que las revisen, para que las recuerden, ¿sí? Ustedes coloquen, yo les aconsejo, por ejemplo, si van a mirar tutoriales de YouTube, que miren los más sencillos. Es decir,
colocan el tema tal y como yo lo coloco acá, y ustedes miran el video y no se pongan a ver los más avanzados, porque es que por lo general hay un ejercicio fácil, uno intermedio y otro avanzado. Si ustedes empiezan por el intermedio o el avanzado, van a quedar peor de perdidos. ¿Sí? Entonces, voy a escribirles las reglas. ¿Sí? Entonces, vamos a escribirlas acá. Entonces, la primera era la regla de la función constante. Constante. ¿Sí? La segunda, bueno, hay algunos textos que la llaman regla, algunos lo llaman de la función lineal, ¿sí? O también la pueden buscar como múltiplo constante. Múltiplo constante. Listos. Otra regla, que es la que sigue, digamos, hay como una especie de orden y que es la tal vez más usual de todas, que es la regla de la potencia. ¿Sí? Esa es importante verla. Otra es regla de la cadena. ¿Sí? Esa regla de la cadena, pues fue la que acabamos de hacer acá. Otra es derivación. O sea, yo les estoy colocando tal, o sea, para que lo coloquen así, tal y como está en el buscador de Google. Derivación de funciones con radicales. ¿Listos? Derivación de funciones con radicales. Vamos, también se analizó regla del producto, que es la que nos falta por desarrollar de la prueba diagnóstica, y regla del cociente. Regla del cociente. ¿Listos? Esas son como las reglas de derivación más usuales. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar más cosas, por ejemplo, derivación de funciones inversas, derivación de funciones trigonométricas, ¿sí? Derivación implícita. Pero para este curso que vamos a ver de cálculo integral, pues no es necesario. Desde que ustedes manejen estas reglas que acabo de colocar acá, sería muy bueno que ustedes las repasen y no van a tener problemas con los ejercicios que vamos a desarrollar en cálculo integral. ¿Listos? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta, algo que quieran decir antes de borrar esto? Hay veces a Profe, mí lo me de la gusta prueba preguntar, diagnóstica, ¿hay ¿no? que subir algo? Cuénteme, por favor, qué pena que interrumpió el que estaba hablando, qué pena. Cuénteme. La prueba diagnóstica, ¿hay que subirla, lo que hicimos? ¿La prueba Eh, diagnóstica hay que subir algo de lo que hicimos? no, no hay necesidad, muchachos, todavía no. Pónganle cuidado, el primer taller, que va a ser el que tienen que entregar con el primer parcial, ¿sí? Van a salir estas derivadas más unos puntos, que es lo que vamos a explicar la próxima tutoría. ¿Listos? Entonces todavía no hay necesidad, por eso no les abro línea en Q10 ni nada de esas cosas. Vayan desarrollándola juiciosito, ténganlas por ahí en limpio en una, puede ser en una hoja de examen o en un, sí, en un texto de Word o Excel, como ustedes quieran, porque de todas maneras ese va a ser el primer punto del taller 1, la prueba diagnóstica, ¿listos? Entonces, yo necesito de todas maneras también después dejarles unos videos para que miren para qué sirve el cálculo integral y demás. Pero entonces, como yo les decía, llegará su momento de analizar el cálculo integral, ¿sí? Donde vamos a tener el concepto y para qué sirve, aplicaciones y demás. Pero si no tenemos esto claro, muchachos, en derivación, entonces venga, colocamos acá reglas de derivación. Si alguien toma un pantallazo y lo sube al grupo, pues así como está, pues mucho mejor. Pero borramos esto. Entonces, damos una cosa, borramos esto que está acá. Y ahí solamente quedarían las reglas de derivación. Entonces, si quieren tomar un pantallazo, porque ya pues ahorita de pronto borro Listo, esto. ingeniero, ya yo mandé. Ah, listo, bueno, gracias. Entonces, Ya. si le estaba aquí limpiando esto como para aquí. Bueno.
Bueno, entonces, sigamos con nuestra diagnóstica. Entonces, ahora sí, ya pues ya como me tomó el pantallazo, entonces... Alguien que me regale, por favor, la que sigue. Fx, profe, Sí, señor. es igual a, abre paréntesis, Sí. 5x más 7, cierra paréntesis, abre paréntesis, 4x más 3, cierra paréntesis. Listo. Bueno, esa es muy sencilla. ¿Qué regla es esa? Esa es la regla del producto. ¿Listos? Entonces, vamos a tratar de recordar cómo se hacía este. A este le vamos a llamar U y a esta la vamos a llamar W. ¿Sí? Yo le puedo poner la letra que quiera o yo puedo llamar a este puede ser Y, Z, puede ser, sí, la letra que quieran. Realmente eso no. Pero, ¿cómo se hace esa derivada? Pónganle cuidado. La derivada se desarrolla f' de x, ¿sí? F' de x, entonces, hacemos aquí la derivadita más eso. F' de x es igual a la derivada de w de u. Bueno, esto me quedó como una a, pero bueno, esta es la derivada de u por w más la derivada de w por u. En otras palabras, la derivada de la primer función, para el caso u, ¿sí? La derivada de esto por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces la segunda es 4x más 3 o w por la primera sin derivar. Y eso es una fórmula. Si yo tengo, por ejemplo, tres funciones, si yo tuviera aquí, por ejemplo, una función, otra función que sea, entonces, digamos z, ¿sí? Entonces aquí sería también por z, ¿sí? Aquí por z, más u, w y la derivada de z. Miren cómo eso tiende a ser, estos son bases para después ver que las derivadas de una función se pueden volver series, ¿sí? Pero entonces ustedes en el programa de ingeniería de sistemas pues no alcanzan a ver eso, por eso se llama series de Fourier y transformadas de Laplace. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decir acá? Que si yo tengo dos o más funciones, miren qué es. La derivada de la primera por las dos sin derivar, ¿sí? Miren acá. La derivada de u por w y z, ya por las dos sin derivar. Más la derivada de la segunda, en este caso w, por la primera y la tercera sin derivar, por u y por z. Más la derivada de la tercera, ¿sí? Digamos que es esta. Uy, no, casi escribo otra variable y estamos solamente trabajando en, bueno, esta, por ejemplo, esta función, z es x más 2. Entonces, la derivada de z por las dos primeras sin derivar. Si aquí existiera otra letra, ¿sí? Por decir algo, v, ¿sí? V. Entonces, lo mismo, la derivada de la primera por las otras sin derivar, más la derivada de la segunda por las otras sin derivar, la derivada de la tercera por la otra sin derivar, más la derivada de la cuarta por la otra sin derivar. Entonces, muchachos, entonces no es por confundirlos, ¿sí? No es por, pero se van a dar cuenta aquí al desarrollar el ejercicio que es muy sencillo. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Entonces, eso es igual f' de x igual, entonces, la derivada de u, 5, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la derivada de 5x es 5 y la derivada de 7, recuerden que la derivada de un numerito es 0, entonces no hay necesidad de colocarlo. Multiplicado por w, es decir, por la segunda sin derivar, entonces la dejamos tal y como está, 4x más 3, más, este más ahí es parte de la fórmula, o sea, ese más ahí ni se corre, ni se mueve, ni se quita, ni nada, queda siempre más, ¿sí? Que de pronto pues ya aquí tengamos una función negativa o que la derivada sea, que la respuesta a eso sea negativo, pues bueno, listo, se multiplica, pero en la fórmula
siempre es más. La derivada de la segunda pues no es otra cosa que 4. ¿Por qué? Porque la derivada de 4x es 4, la derivada de 3 es 0. Entonces, 4 más 0, 4, multiplicado por la primera sin derivar. ¿Listo? Entonces cerramos ahí. Y ya, pues, ¿qué tenemos que hacer ahí? Simplemente propiedad distributiva, ¿cierto? A derecha, este 5 multiplica el 4x, luego al 3, luego este 4 multiplica a 5x y luego a 7. ¿Listos? Entonces, desarrollamos eso y eso sería 5 por 4, 20x, más 15, más 20x nuevamente, porque mire, o sea, 5 por 4x, 20x, más 5 por 3, 15, más, estamos en este más, 4 por 5x, 20x, más 4 por 7, 28. ¿Listos? Entonces, por último, agrupamos términos semejantes, o sea, 20x más 20x, pues eso nos da 40x, más y 15 más 28, entonces ¿cuánto nos daría eso? Entonces nos daría que 43, 28, Sí, 33. 43. Sí, ¿cierto? Entonces 15 más 28 nos daría 43. Que si yo puedo simplificar, que si yo puedo, digamos, factorizar la respuesta de una derivada, claro que sí, eso se puede hacer. ¿Sí? Entonces, 40, espere que no coloqué el 43. Que yo quisiera factorizar algo acá, digamos, que nos dio un resultado con muchas expresiones que posiblemente se pueden factorizar, se pueden racionalizar o lo que sea, se hace. Pero ¿qué es lo importante, muchachos? Aplicar esta formulita, ¿sí? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Eso es crucial, eso es muy importante que lo hagamos. Bueno, listos. Esa sería la esta. Las últimas ya son un poquito ya más condensadas. Entonces, me ahorramos esto. Listos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer la última. Bueno, pero antes de hacer la última, quiero preguntarles, ustedes tienen mañana programación lineal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me quedé solo? ¿O me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, señor. Mañana programación lineal. La mayoría tienen programación lineal. A ver, lo que pasa es que esta asignatura es matemática, ¿sí? Y entonces aparece a nombre del tutor Jorge Ortiz. No sé si ustedes ya han tenido tutorías con él. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vemos mañana nuevamente, ¿sí? Pero vamos a trabajar con la plataforma Q10, eh, con la de cálculo integral. ¿Listos? Bueno, mañana miramos a ver cómo lo hacemos. Inge, yo no tengo programación lineal, yo ya lo vi. Ah, listo, bueno, no hay problema, Marcos. O sea, para los que vean mañana programación lineal, pues lo mismo, yo les envío el enlace por WhatsApp y ya mañana les digo. ¿Listos? Porque es que hicimos ahí un pequeño cambio como para evitar complicaciones allá con la plataforma y bueno, eso ya estaba armado, ya estaba cuadrado y ustedes vieran, es que eso no es tan sencillo armar todas esas plataformas quitan muchísimo tiempo. Entonces, nos vemos mañana a las ¿Cómo así, 6:30 en profe? O programación sea, volvemos a lineal. tener mañana. Sí, o sea, mañana yo les dicto programación lineal. ¿Listos? Bueno, los que la tengan, ¿no? Que hay algunos que de pronto ya las vieron. Entonces, eh, yo les envío el enlace a este grupo, aunque de todas maneras lo vamos a subir en la plataforma de Q10 y de Moodle. ¿Listos? Sino que vuelvo y repito, lo que pasa es que eso le aparece a nombre de Jorge. Entonces, ahí pues, lo importante es que ustedes reciban
la explicación, reciban la asignatura, que no tengan inconvenientes. Esa asignatura de programación lineal es muy sencilla, es mucho más sencilla que cálculo, eso sí se los aseguro. Ustedes ya vieron álgebra lineal, entonces empezamos con matrices y de ahí para adelante pues ya pues cambiamos los temas. Muchachos, entonces trabajamos hasta la F, que haría la G, la H, la I y la J. Entonces con ese repasito que acabé de hacer, mientras grabo la videoconferencia, les voy a dar 15 minutos o 20 minutos para que por favor las desarrollen estas últimas. Si ya las desarrollaron, pues no hay problema. Si las pueden pasar para que compartan pantalla, con gusto. ¿Listo? Entonces, por favor, pendientes del grupo y ahorita les envío el último encuentro. ¿Listos? Listo. Bueno, entonces Listo. traten de hacerla con las últimas y ojalá pues puedan compartir pantalla para empezar a colocarles buenas notas de una vez por participar. Bueno, listo muchachos, nos vemos entonces ahorita, entonces en 20 minuticos mientras graba la videoconferencia. Pendientes de WhatsApp.